Y mi punto también es que les digo esto para que ustedes entiendan que ahí es donde realmente yace el triunfo, el éxito y la prosperidad, en entender qué es lo que quiere nuestro corazón y cómo es que nos sentimos más felices, porque ahí en nuestro corazón es donde están nuestros talentos y el mundo sabe y la gente sabe lo que es bueno, ¿sí? Lo que vale la pena, lo que tiene un valor. Y realmente todos sabemos que lo que más tiene valor en la vida es lo que tenemos acá. No tanto lo que tenemos acá, lo que tenemos acá. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a este canal de astrología, Área de Agua. Mi nombre es Andrea. Bueno, en el día de hoy quiero hablarles de Venus retrógrado, Venus en retrogradación, Venus RX, no sé cómo quieran llamarlo. Y bueno, antes de empezar, varias cosas. La primera es que, bueno, estoy ensayando esta luz. Ya sé que es un poco muy fuerte, esta luz es bastante contrastada, pero no sé, me parece como adecuada incluso para el tema que voy a hablar hoy, para el momento del día de hoy, una luz un poco más natural para que puedan ver todos los años que tengo encima y para no estar engañándolos neptunianamente con las pantallas y la edición de la luz y todas estas cosas. Algo más natural, más contrastado. Bueno, me cuentan si les gusta o no, o si les parece mucho contraste. Bueno, hoy voy a hablarles de Venus retrógrado. La luz también está así horrible porque la verdad pensaba grabar este video mucho más tarde, pero no pude. La vida me devolvió aquí a mi casa. Estaba saliendo de este nuevo lugar donde vivo y me he caído. Me he sabido caer. Me raspé la rodilla, me raspé un pie, bueno, lloré, me devolví, maldije la vida, en fin. La verdad es que como no veo bien, entonces a veces voy caminando y no veo ciertas cosas en el piso y puedo caerme. No es que me caiga muy seguido, honestamente, pero algunas veces en la vida me he caído. Esta es una de esas, una representación bastante fiel de esta oposición que estamos teniendo entre Marte y Saturno. Marte que quiere salir a caminar, a hacer de todo, moverse, y Saturno que dice, no, quieto, que es en su casa. Saturno, a veces es tan fácil odiar a Saturno, amigos, de verdad. Quería contarles de este pequeño accidente que acabo de tener. No ha pasado nada grave, estoy bien, aquí estoy grabando este video, sino que no podía empezar este video como si nada. No me pregunten, por favor, cómo he sido fotógrafa en mi vida con este problema de visión que tengo, porque yo tampoco tengo una explicación muy clara. Bueno, tuve un ex esposo que me ayudó mucho a viajar y me llevaba como a todos los sitios donde yo quería tomar fotos, pero pues digamos que mi talento como fotógrafa y el ojo que he tenido como fotógrafa sí es absolutamente mío. Así que, bueno, en parte él me ayudó como a movilizarme, pero lo que he hecho en un sentido creativo ha sido por mi cuenta. Y hoy en día tengo un novio maravilloso que me saca mucho a caminar. Pero bueno, no puedo depender de mis parejas, ni puedo depender de que alguien me saque a caminar, entonces tendré que aprender a movilizarme sola como hacía en mi adolescencia y en mis años 20, que a veces lo pienso y digo, pero ¿cómo fue que yo logré eso? Y afortunadamente mi novio no puede estar conmigo todo el tiempo y de verdad lo agradezco porque tampoco quisiera eso y no quisiera volver a depender de alguien para tener una vida más libre y autónoma. Es una dicotomía, la verdad. Yo lo que pasa es que tengo muchos planetas en Aries, entonces
me gusta hacer mucho todo sola y me cuesta mucho pedir ayuda y me cuesta mucho aceptar que otros pueden ayudarme en muchas cosas y esa ha sido una de las dicotomías y ambivalencias y contradicciones con las que he tenido que vivir toda mi existencia, como esta necesidad de hacer todo sola y de no pedirle ayuda a alguien, pero de también tener como este problema de visión que tengo y a la vez necesitar la ayuda de otras personas. Ha sido una cosa súper complicada para mí durante toda mi vida. Pero bueno, ya no voy a hablar más de mí, aunque igual en este video voy a hablar también de mí en relación a Venus retrógrado, para que ustedes puedan también entender un poquito cómo trabajar con esta Venus en retrogradación, con sus propias vidas y según las experiencias también que han tenido. Entonces sí, van a seguir oyendo sobre algunas experiencias de vida que he tenido de Venus en retrogradación en el signo de Leo hace 8 años y hace 16 años. Bueno, Venus en retrogradación. Yo ya he hablado de Venus en retrogradación en otros videos. Voy a seguir hablando de este tema. No pensé que pudieran salir como tantas temáticas de Venus en retrogradación, pero bueno, aquí seguimos hablando de esto. Voy a seguir hablando arquetípicamente de Venus en retrogradación. Hoy no voy a hacer la lectura para todos los signos ascendentes, pero sí voy a hacer la lectura para todos los signos ascendentes de Venus en retrogradación. Probablemente la otra semana, para que ustedes puedan ver de qué se va a tratar mucho más en específico este tránsito según su signo ascendente para cada uno de ustedes. Bueno, miren, me traje mi cuarzo rosa. Bueno, en realidad tengo varios cuarzos rosas acá. No, esto no es un cuarzo rosa. Este también. Me encantan las piedras. Creo mucho en las piedras. Creo que tienen energía. O eso quisiera creer. No lo sé, pero me encantan las piedras. Y me afectan, es decir, algunas me las pongo y me ayudan inmediatamente, me impactan mi energía. No, no tengo la explicación científica, pero bueno, hablemos de fechas para que lo recordemos. Venus en retrogradación va a estar exactamente desde este 22 de julio hasta el 3 de septiembre. Va a estar en retrogradación. El 3 de septiembre o el 4 de septiembre se pone otra vez en directo, vuelve a pasar todo su espacio de sombra, que fue el espacio donde hizo la retrogradación, y sale definitivamente del signo de Leo, que es donde va a ser la retrogradación, en el signo de Leo, hasta principios de octubre, como hasta la primera semana de octubre vamos a tener a Venus en Leo. Entonces esto todavía es un montón de tiempo de Venus en el signo de Leo. La parte realmente más importante de Venus en retrogradación es pues obviamente cuando hace la retrogradación hasta el 3 de septiembre, pero por lo general uno sigue teniendo muchas experiencias de esta Venus en retrogradación, incluso cuando se pone directa, especialmente cuando se pone directa, porque es que cuando los planetas están en retrogradación y estacionan directo, es un momento muy fuerte por lo general, es un momento de mucha energía de los arquetipos. Y bueno, ya ahorita les voy a decir si les va a afectar mucho o no ese momento en que se ponen directos, dependiendo de los planetas que tengan en los grados en que Venus se pone directa. Y bueno, mi punto, lo que les estaba diciendo es que esta Venus en retrogradación no solamente es un tránsito intenso cuando está en retrogradación, sino también cuando empieza otra vez su camino de estar directa por todo el signo de Leo hasta que definitivamente sale de Leo. Entonces, realmente este periodo de Venus en retrogradación uno diría que es hasta el 3 de septiembre, pero realmente es hasta
principios de octubre. Hasta la primera semana de octubre yo diría que vamos a experimentar mucho todas las temáticas de esta Venus en retrogradación. Bueno, ¿quiénes afecta, como siempre digo, sobre todo y principalmente esta Venus en retrogradación? A las personas que tienen planetas en el signo de Leo entre 12 y 29 grados, entre 12 y 29 grados. También las personas que tienen planetas entre 12 y 29 grados en los signos fijos, que son Acuario, Escorpio y a estas personas les afecta mucho más, es una experiencia mucho más intensa, porque pues las personas que tienen los planetas en Leo van a experimentar las conjunciones de esta Venus a esos planetas en retrogradación y después en directo. Y para las personas que tienen el resto de los signos, pues va a ser una oposición o una cuadratura, una oposición al signo de Acuario, si tienen planetas entre 12 y 29 en el signo Acuario, y cuadraturas para los planetas que están entre 12 y 29 en los signos de Escorpio y Tauro. Y ustedes ya saben que las cuadraturas son un aspecto que se siente sí o sí. Las cuadraturas son inevitables, no hay forma de evadir esas experiencias que nos traen las cuadraturas. Para las personas que tienen planetas entre 12 y 29 grados en los signos, en los otros signos de fuego que son Aries y Sagitario, y para las personas que también tienen planetas entre 12 y 29 grados en los signos de Géminis y Virgo, este es un tránsito que también los afecta, pero de una forma mucho más fluida, de una forma mucho menos dramática, de una forma mucho menos complicada, pues porque Venus va a estar haciendo sextiles a sus planetas en Virgo y Géminis, y también va a estar haciendo trígonos si tienen planetas entre 12 y 29 en los signos de Aries y Sagitario. Entonces es como hay muchas transformaciones y cambios en esta retrogradación de Venus para ustedes si tienen planetas en Sagitario, Aries, Virgo o Géminis, pero de una forma mucho más llevadera, de una forma mucho más amable, sin tantos conflictos, sin tanta densidad, sin tanta tensión como puede ser para las cuadraturas. Y pues también estas retrogradaciones de Venus afectan mucho a las personas que tienen el arquetipo de Venus muy fuerte en su carta astral, que puede ser que tengan a Venus en su signo regente como Tauro y Libra, o también si lo tienen en uno de los signos exaltados donde está Venus, que es en Pisces, o si tienen a Venus en su signo ascendente. Ahí también van a sentir mucho todos estos cambios en el sentido venusiano. Lo primero de lo que quiero hablar es de lo siguiente. Hay una forma muy fácil de saber de qué se va a tratar para nosotros la retrogradación de Venus en Leo, y es entender los ciclos de Venus en retrogradación en el signo de Leo. Cada planeta tiene ciclos y el ciclo de Venus es muy interesante porque geométricamente creo que va haciendo como una flor de loto perfectamente armónica cuando se va moviendo a través de la carta astral y a través de los años y de las décadas, haciendo sus retrogradaciones y andando por toda la carta astral. Es muy interesante. Yo no he profundizado mucho como en esa parte geométrica del dibujo que forma Venus en la carta astral cuando va andando en la carta astral y hace sus retrogradaciones y después vuelve a estar directa en cada uno de los signos donde además hace retrogradaciones. Pero lo que me parece más interesante es que la figura que forma es completamente armónica, es como una flor. Y
tiene todo que ver con Venus cuando el arquetipo de Venus se trata de la armonía. Si hay alguna palabra que pueda definir principalmente el arquetipo de Venus es la armonía en el sentido de el equilibrio y la armonía en toda la extensión de la palabra y sobre todo la armonía en el sentido estético. Por ejemplo, las personas que tienen una Venus muy fuerte en su carta astral son muy buenos diseñadores, son personas que pueden entender el equilibrio de las formas, la composición de las formas para que todo se pueda ver, sí, perfectamente armónica y muy agradable a los ojos. Son personas que pueden entender el equilibrio también de los colores. Son personas que, por ejemplo, si se dedican a cocinar, pueden saber muy bien qué cantidad exacta de condimentos necesita un alimento para que no sepa exageradamente condimentado o para que se pierda el sabor del condimento. Venus tiene que ver con la armonía y con el equilibrio y con esa capacidad de utilizar la armonía en absolutamente todos los ámbitos. La armonía también a la hora de hablar, la armonía también a la hora de utilizar un tono de voz, la armonía en la estética, la armonía en la luz. Venus es la armonía en absolutamente todo y por eso también hablamos mucho de las relaciones y del romance con Venus, porque pues finalmente lo que queremos siempre en una relación es la armonía, que pueda haber como un equilibrio entre las personalidades de dos personas, que pueda haber un equilibrio entre el entendimiento de dos personas, un equilibrio en la comunicación, un equilibrio en la convivencia. Y precisamente una Venus en retrogradación se trata de el rehacer y el repensar y el cuestionar y todos los el repensar, el rehacer, el reanalizar, aunque reanalizar no es reanalizar no en el sentido de analizar exageradamente, sino de volver a analizar, el reconstruir también. De eso se tratan las retrogradaciones, todas estas cosas que les acabo de decir. Es un reconstruir de la armonía, es un reconstruir de la armonía en la estética, en la autoimagen, en las relaciones interpersonales, en la vida económica, en la creatividad. Es un repensar o un reconstruir. ¿En qué intensidad? Eso depende mucho de lo que les dije de los planetas y los grados anteriormente, pero también me he dado cuenta que depende mucho de qué tan intensamente vivan ustedes la vida, porque la astrología sí actúa, pero dependiendo de qué tan intensamente y de qué tanto ustedes vivan la vida. Y lo digo por las experiencias que he tenido con Venus en retrogradación, sobre todo en el signo de Leo, porque hay algunas experiencias que han sido pues muy, porque han habido experiencias que han sido muy calmadas en los periodos de Venus en retrogradación que yo he tenido y otras experiencias que han sido mucho más intensas y fuertes, pero entonces eso depende de cuánto ustedes decidan vivir su existencia. Y este es uno de los peligros y de las problemáticas de saber de astrología, que uno muchas veces por evadir tránsitos como este decide no vivir la vida. Pero este tránsito, Venus en retrogradación, es uno de los tránsitos que yo como astróloga que lo he estudiado y también de acuerdo a las experiencias que he tenido, considero y aconsejo directamente que no vayan y se escondan en un búnker para evitar Venus en retrogradación, porque este es uno de los tránsitos donde uno puede realmente aprender cosas muy, muy interesantes acerca del arquetipo venusiano si uno decide tener
experiencias. Y son experiencias que le pueden cambiar a uno la vida por completo si uno decide vivir este tránsito, y le pueden cambiar la vida a uno por completo si uno decide vivirlas, porque a la larga Venus es un benéfico, ¿sí? Y puede que las cosas sean un poco complicadas cuando Venus está en retrogradación, pero eso también es lo súper interesante de experimentar esta Venus en retrogradación con experiencias de vida. Pero cuando Venus ya se pone directo, y sobre todo cuando ya sale de su fase de sombra, que es la fase donde hace la retrogradación, es decir, cuando ya vaya a salir del signo de Leo, es ahí donde vamos a poder tomar decisiones mucho más definitivas o grandes o estables en relación a todo el arquetipo venusiano. Pero uno no puede tomar decisiones con respecto al arquetipo venusiano cuando uno no tiene una experiencia del arquetipo venusiano. Si uno va y se esconde y no tiene experiencias en las relaciones, en la estética, en la belleza, en el amor, en la creatividad, y no experimenta en esta Venus en retrogradación, ¿qué es lo que uno va a saber después de cómo tomar una decisión? Pues nada, porque no vivió nada, no sabe qué es lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, de verdad, no seamos como tan miedosos y tan cobardes de decir, ay, no, Venus en retrogradación, yo mejor no me corto el pelo, yo mejor no compro ropa, yo mejor no conozco a nadie, yo mejor no intento hacer platos de comida diferentes. No lo sé, depende cómo funcione para ustedes. No, no se trata de eso, se trata de todo lo contrario, se trata de poder experimentar cosas en serio que además uno no ha experimentado nunca antes. Por lo general, esas retrogradaciones de Venus se trata de experimentar cosas que uno no ha experimentado nunca antes, sea por ejemplo en las cosas en que ustedes invierten su dinero en un sentido estético que a ustedes les producen placer, sea por ejemplo en la comida que comen, sea en la forma en que ustedes se visten, en la forma que se peinan, bueno, en todo lo que tiene que ver con la autoimagen, sea por ejemplo también en cómo ustedes llevan una relación. Por ejemplo, Venus en retrogradación es un gran tránsito para experimentar diferentes formas de manejar una relación. Si ustedes siempre hacen lo mismo con su pareja y van al mismo lugar y hacen las mismas cosas, este por lo general es un tránsito que lo lleva a uno a cuestionarse eso, y precisamente por ese cuestionamiento es como a buscar más allá de lo que uno suele experimentar en las cosas venusianas. Entonces, por ejemplo, en este caso, pueden experimentar formas diferentes de comunicarse con su pareja, o de pasar el tiempo con su pareja, o de tener una vida sexual con su pareja también. Entonces, piensen en todas esas cosas, porque ¿cómo es que funciona Venus en retrogradación y por qué es que uno siempre termina como experimentando cosas tan diferentes en las retrogradaciones de Venus? Lo que sucede cuando Venus está en retrogradación es que a uno suelen dejar de gustarle las cosas que usualmente hacía, dependiendo de la casa donde ustedes les caiga, pero pues también puede tratarse de todo el arquetipo de Venus o de alguna parte del arquetipo de Venus. Entonces, un ejemplo muy fútil, y bueno, ese fútil lo pongo entre comillas y ahorita lo voy a explicar. Pero bueno, un ejemplo puede ser como que a mí me gusta comer lasaña todos los domingos, y resulta que en la retrogradación de Venus me cansé de comer lasaña todos los domingos, y lo que empiezo a hacer es como, bueno, ¿y ahora qué voy a comer los domingos? Y uno empieza a experimentar otro tipo de comidas, otro tipo de almuerzos. Digamos que eso puede parecer muy tonto, pero a la larga las cosas venusianas, sobre todo para el arquetipo de Leo, no son para nada tontas. Es decir, cuando uno tiene un cuestionamiento, por ejemplo, acerca de su apariencia física, de cómo uno se viste o de cómo uno se maquilla,
o de cómo uno se presenta al mundo, o de cómo uno lleva su pelo. Uno podría decir como no, pues eso no tiene nada de misterioso ni de trascendental pensar en la ropa que uno lleva ni en la forma en que uno se presenta en el mundo, pero sí es muy importante para mucha gente y creo que igual para todos hay partes venusianas de la autoimagen y de la estética de uno que están directamente relacionadas con la identidad, incluso con la forma de ser, la forma en que uno se siente bien en el mundo, la autoconfianza que uno puede tener ante otras personas, cuando uno sale a la calle, cuando uno se encuentra con los amigos, cuando se encuentra incluso también con su pareja. Eso define muchas cosas, la autoimagen define muchas cosas. Y una Venus en retrogradación puede también, digamos, cuestionar eso en un sentido muy profundo y entender, por ejemplo, que tal vez a ustedes ya no les guste vestirse de la misma forma y en este periodo pueden como ensayar diferentes formas de tener una autoimagen diferente. Y realmente el periodo de Venus en retrogradación es como un periodo de ensayo y error y de ensayar cosas. La verdad, este es más un periodo de ensayar cosas, no tanto como de tomar decisiones definitivas acerca de los aspectos venusianos, sino de ensayar cosas. Entonces, ustedes ensayan cosas diferentes en el arquetipo de Venus en este periodo y ya después cuando Venus salga definitivamente de Leo, ahí sí es un momento de tomar decisiones definitivas. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen como, bueno, no sé, pongo un ejemplo, yo tengo el pelo muy largo y les da que en Venus en retrogradación me lo quiero cortar hasta por acá. Entonces, lo que puedo hacer de pronto es como ensayar y me lo corto como hasta por acá, a ver cómo me siento y si me siento bien, pues entonces después me lo corto hasta por acá o medio que porque quiero pintármelo de rojo. Entonces lo que uno puede hacer en una Venus en retrogradación es como, bueno, intentemos un rojizo que no sea tan intenso o por ejemplo, pintémonos unos mechones nada más de rojo a ver qué pasa. Y si me siento bien y me gusta, ya después cuando Venus salga de Leo, bueno, ahí sí tomo la decisión definitiva de quitarme todo el pelo de rojo. Entonces, son ejemplos para que me puedan entender de cómo vivir y experimentar esta retrogradación de Venus. Bueno, otra cosa que es muy importante entender acerca de esta Venus en retrogradación es que esta Venus en retrogradación está muy correlacionada con nuestra carrera, con nuestra profesión y con nuestras ambiciones y también con nuestro ego, como lo he explicado en otros videos y no me voy a extender acá en la explicación de cómo Venus está relacionada con el ego, porque ya lo expliqué en otros videos. Pero bueno, ¿por qué está relacionada con la carrera, con la profesión, con nuestras ambiciones, como con nuestro camino de la vida en el que más brillamos? Porque la retrogradación va a ser en el signo de Leo y Leo está regido por el Sol. Entonces, esta retrogradación de Venus en Leo y en general todas las retrogradaciones de Venus que han habido en Leo se han tratado de nuestra profesión y se han tratado también de nuestra carrera. Eso ya depende también, pues muy específicamente en su carta astral, de donde ustedes tengan el sol, en qué casa lo tienen, en qué signo lo tienen, qué aspectos hacen. Por eso también yo recomiendo, si ustedes están interesados en saber más profundamente de qué se trata esta retrogradación de Venus, hacerse una lectura específica de su carta astral en relación a la retrogradación de Venus. Yo ofrezco esta lectura en específico, están las lecturas de cartas astrales que yo ofrezco. Si están interesados, el link está en la descripción de este video. Entonces, sí, la retrogradación de Venus puede tratarse mucho de sus carreras, de su profesión, de repensar mucho cómo está estructurada y su carrera y su profesión en relación a el dinero, en relación a la cantidad de dinero que ganan
Pues porque Venus es un arquetipo que está relacionado con el dinero y con la capacidad adquisitiva que tenemos para conseguir cosas venusianas, es decir, para vivir la vida, para tener experiencias placenteras y pues afortunado, desafortunadamente vivimos en este mundo capitalista donde para poder tener muchas experiencias placenteras, no estoy diciendo todas, se necesita dinero. También es un cuestionamiento incluso también Venus en retrogradación pide como un cuestionamiento y muchas veces a veces también como una reconstrucción de incluso de cómo estamos llevando nuestra propia carrera y nuestra profesión, sobre todo si ustedes son, por ejemplo, pero no necesariamente, pero por ejemplo, si son creativos, esta Venus en retrogradación puede traerles como una necesidad de desarrollar, esta Venus en retrogradación puede traerles como una necesidad de desarrollar sus proyectos creativos o sus talentos creativos de una forma diferente, que ustedes puedan pensar como en formas diferentes de manifestar sus talentos y su creatividad. Esto aplica para los creativos, pero en general puede aplicar para cualquier tipo de profesión, por lo que como les digo, Leo está regido por el sol y así ustedes sean ingenieros de sistemas y solo hagan programación y esa sea su carrera y su profesión, esta Venus en retrogradación puede cuestionarlos como, no sé, no tengo ni idea de programación, pero aquí me voy a inventar como, no sé, los programas que utilizan para programar o el tipo de lenguajes que están programando. De pronto se cansaron de programar ese mismo tipo de lenguaje y ahora quieren experimentar con algo nuevo. O pensar, por ejemplo, si ese enfoque de programación les trae el dinero que ustedes quieren tener en su vida para poder eh, vivir una vida más placentera, que eso es Venus, ese es el arquetipo de Venus. O por ejemplo, pensar como tal vez yo necesitaría hacer otro curso de programación si quiero ganar más plata, si quiero trabajar en una mejor empresa. Todo ese tipo de cosas puede traer una Venus en retrogradación. Es un cuestionamiento en general de nuestros talentos y nuestras habilidades en nuestra carrera y nuestra profesión y cómo esos talentos y esas habilidades que tenemos en nuestra carrera y nuestra profesión nos ayudan a obtener el arquetipo venusiano. Y el arquetipo venusiano puede ser o un producto creativo, una manifestación creativa, una manifestación estética, eh, una materialidad. Cuando hablo de materialidad puede ser muchas cosas, pero sobre todo materialidades que tengan que ver con los sentidos, con los placeres, con el lujo. Puede ser desde el carro que se quieren comprar hasta, no sé, el celular o el escritorio, no tengo ni idea, lo que ustedes quieran comprar y que les produzca placer en su existencia, eso es Venus. Pero entonces, Venus en retrogradación es un cuestionamiento como de hasta qué punto yo tengo todo lo que quiero y hasta qué punto también mi carrera y mi profesión me ayuda a obtener eso que quiero, hasta qué punto también me siento satisfecho y complacido en mi carrera y en mi profesión con las cosas que hago, porque es que Venus tiene que ver mucho con el placer y con la satisfacción, ¿me entienden? Y cuando uno piensa en el placer y la satisfacción en la carrera y en la profesión, pues uno piensa en qué tanto esta carrera me hace feliz o qué tanto me siento complacido al desarrollar estas habilidades o qué tanto siento que otros valoran mi trabajo. Eso es muy personal y eso depende de cada quien y para cada quien lo que signifique tener un trabajo donde ustedes se sientan satisfechos y complacidos o tener una carrera donde ustedes se sientan satisfechos y complacidos, como contentos. Y bueno, como bien les decía al principio, que ya
me fui bastante por otro lado, pero igual yo sé que iba a volver a este tema, es lo de los ciclos de Venus. Entonces, yo averigüé cuándo fueron las últimas dos veces en que Venus estuvo en el signo de Leo haciendo una retrogradación y fue muy interesante porque me di cuenta que Venus hace la retrogradación en el signo de Leo casi en los mismos grados. Es muy interesante. Y además en las mismas fechas. Me pareció súper impresionante que la última retrogradación también empezó como el 18 de julio y también terminó a principios de septiembre y la anterior a esa también en las mismas fechas, como a finales de julio, principios de septiembre. Entonces, Venus en retrogradación en el signo de Leo casi siempre está en las mismas fechas y se presenta cada 8 años. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver, y esto pues es un ejercicio más meditativo y también como mucho más de escritura o de journaling que ustedes pueden hacer para entender también la astrología y entenderse también a ustedes mismos, de saber cómo está correlacionada también la astrología con la vida de ustedes. La última vez que Venus estuvo en retrogradación fue en el 2015, en las mismas fechas aproximadamente, como les digo, hacia finales de julio del 2015 y hasta principios de septiembre del 2015 y hasta octubre, realmente que también fue cuando Venus salió del signo de Leo. Entonces pueden pensar qué fue lo que ustedes estuvieron experimentando en los meses de julio, agosto y septiembre, julio, agosto y septiembre del 2015. Piensen qué temáticas estuvieron viviendo en esa época, qué cosas, digamos, tuvieron que revisar o qué cosas tuvieron que rehacer o qué planes, digamos, también se echaron para atrás, porque es que Venus, en general, Venus en retrogradación y todos los planetas en retrogradación también se trata como de que uno tiene como un plan que quiere hacer, pero no sale y le toca como volver a pensar cómo rehacerlo o qué otro tipo de plan hacer o cuál es el plan B o el plan C y qué se puede desarrollar. Entonces piensen como en ese tipo de cosas, como qué cosas nuevas tuvieron que investigar o hacer para poder desarrollar algo en su trabajo o qué cosas tuvieron que reestructurar dentro de su carrera o de su profesión o incluso también dentro de sus relaciones o incluso también dentro de su apariencia física en esos meses de julio, agosto y septiembre del 2015. A mí me pareció muy particular lo que viví en esa época de julio, agosto y septiembre del 2015, porque fue un momento como muy interesante en mi vida. También fue difícil porque yo estaba aplicando para tener una visa para irme a estudiar y pues slash vivir en Francia. Y curiosamente, justo en el momento en que Venus estaba en retrogradación, que fue como en el mes, no, como que fue en el mes de agosto, me rechazaron esa visa. Y lo más interesante que me pareció de esa experiencia es que yo ya tenía todo un plan súper estructurado, súper hecho, mejor dicho, yo ya sabía en qué ciudad iba a vivir, yo ya sabía en qué barrio iba a vivir, yo ya había alquilado adelantado una parte del dinero el arriendo del apartamento donde iba a vivir. Yo sabía dónde iba a estudiar francés, en qué academia, ya había pagado como el primer mes o los primeros 2 meses, mejor dicho, yo ya tenía montado todo para irme a vivir a ese país y en esa Venus en retrogradación. Me tocó deshacer absolutamente ese plan, me tocó deshacer todo, deshacer.
pedir los reembolsos del dinero, cancelar, etcétera. Y bueno, eso en primera medida puede tratarse de una Venus en retrogradación, como de cancelar muchos planes y muchas cosas que uno ha hecho de nuevo, dependiendo de qué tanto ustedes vivan su existencia, ¿sí? Porque si han tenido planes tan grandes como esos y tienen que rehacerlos, pues es una cosa bien complicada, ¿no? Pero también, bueno, eso fue una parte como de irse para atrás y cancelar todo eso, pero ya después lo que me pareció aún más interesante de esa Venus en retrogradación, pues es que tuve que replantearme básicamente mi vida y básicamente pensar qué quería hacer con mi vida creativa, qué quería hacer con mi vida fotográfica, por qué no quería vivir en este país y ahora tengo que quedarme a vivir en este país, cómo voy a desarrollar entonces mi carrera como fotógrafa. También tuve que repensar cómo invertir mi dinero, porque me acuerdo que también había ahorrado una cantidad importante de dinero para, pues, para poder hacer esa migración. Y dije, bueno, ya no voy a invertir esta plata en esto, eso es súper venusiano, saber en qué uno va a invertir su plata y tener que replantearse en qué va a invertir su dinero es algo súper, súper venusiano. Entonces tuve que repensar como, bueno, ahora que ya no voy a invertir este dinero en esto, ¿qué voy a hacer? ¿En qué lo voy a invertir? Tuve que repensar, me pareció súper interesante porque para mí como creadora, yo he sido fotógrafa de viajes, es muy importante pues los lugares en donde, o el lugar donde vivo y los lugares a donde viajo. Entonces para mí poder vivir en un país que me diera como tantas oportunidades en un sentido estético y a nivel creativo como fotógrafa, era muy importante. Entonces yo tuve como que repensar cómo iba a hacer para crear cosas que igual me trajeran mucha satisfacción, porque realmente eso era lo que yo quería. Yo quería invertir mi dinero, mi tiempo, mi energía y mi creatividad en poder desarrollar un proyecto creativo que me apasionara muchísimo, que me satisfaciera muchísimo. Y tuve que repensarlo mucho en esa retrogradación de Venus, pensar como, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vender fotos? Y recuerdo que Y recuerdo que pues en medio de la frustración, porque pues fue un momento muy frustrante y también muy triste y también muy existencial de que un sueño tan grande no se pudiera hacer realidad. Me acuerdo que en medio de mi frustración me senté como a pensar entonces, ¿qué era lo que realmente yo quería? ¿O qué otras cosas podría yo querer mucho en mi carrera como fotógrafa? Y realmente fue como una meditación, bueno, no fue una meditación, pero sí fue como un poder entender muy, muy adentro y muy profundamente qué era lo que yo realmente quería hacer como creativa. Esa fue una retrogradación de Venus impresionante. Y me acuerdo que en esa época recordé que cuando yo estaba empezando mi carrera como fotógrafa, eh, una de las cosas que más me había llamado la atención de lugares en el mundo que yo hubiese querido conocer cuando apenas estaba empezando como fotógrafa, era ir a uno de los festivales de globos aerostáticos más grandes del mundo, que es en Albuquerque, en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que cuando empecé como fotógrafa y vi un video de ese festival donde lanzan como cientos y cientos de balones de globos aerostáticos, y eso es un espectáculo visual que si a ustedes les encanta el arte y lo visual y lo creativo, se los recomiendo mucho que vayan a ese festival. Es una cosa impresionante, es muy bonita,
eso sí es una cosa de otro mundo, ese festival. Y yo me acuerdo que lo vi en un video y yo dije, algún día tengo que ir a ese festival. No sé cómo, cuándo, pero tengo que ir a ese festival. Ese era como uno de mis sueños más grandes, poder ir a ese festival. Eh, pero pues obviamente en ese momento para mí era un sueño muy lejano y como que lo dejé atrás, lo dejé atrás. Y recuerdo que en medio de esa frustración de no haberme podido ir a vivir a Francia, me acordé de ese festival y dije, pues allá es donde tengo que ir, allá voy a ir y allá voy a tomar fotos y ese va a ser mi proyecto creativo. Y es una cosa como cuando lo pienso y cuando lo cuento en este momento, siento como muchas cosas en mi corazón y es súper interesante porque de eso también se trata mucho el arquetipo del Leo, ¿sí? Leo es un signo que está relacionado con el corazón, con las cosas que realmente nos hacen. Sí, puede ser algo venusiano, pero no solamente se trata de la satisfacción y de la complacencia, sino que se trata de lo que lo llena a uno el corazón como en un sentido de una felicidad genuina, de como esa felicidad que tienen los niños, ¿sí? Por eso es que el arquetipo de Leo también está relacionado mucho con la infancia y con los niños y como con la alegría de los niños y con la creatividad, porque Leo tiene que ver con las cosas que, como dicen, a nuestro niño interno los hacen felices, ¿sí? Pero en realidad, bueno, yo no creo mucho como en ese concepto del niño interno y no voy a entrar a hablar ni a discutir de ese tema. Em, pero Leo tiene que ver como con esa ingenuidad de algunas cosas que nos gustan y que nos producen como una felicidad como muy del corazón, como muy ingenua, como ese tipo de felicidad que a uno no le roba a nadie, ¿sí? Que es solamente de uno. ¿M? Y todo el mundo tiene como sus cosas eh, infantiles, pero no en el sentido de la inmadurez, sino cosas infantiles que lo hacen muy feliz. Y esta retrogradación de Venus en Leo puede tratarse mucho de eso, de entender qué es lo que a uno lo hace más feliz también en el sentido creativo y no solamente en el sentido creativo, sino en general entender qué lo hace a uno feliz como un niño, qué lo hace a uno feliz como un niño, ¿sí? Y todos los adultos tenemos algo, o sea, no sé, para algunas personas la felicidad puede tener que ver con que les gustan mucho los animales y todo lo que tenga que ver con animales. Para otros puede ser como la ternura y, por ejemplo, pienso en mi mamá y mi mamá tiene como una de las cosas que a ella más le hace feliz, ella es también muy creativa y hace muchas cosas artesanales y teje muñequitas y pinta cosas. Y es, wow, mi mamá tiene un talento increíble y hace unas cosas espectacularmente bonitas y no lo digo solo porque sea mi mamá, sino porque de verdad tiene mucho talento. Pero eso es como su parte, digamos, infantil, eso es como lo que a ella la hace feliz, lo que le llena su corazón. Pienso, por ejemplo, también en la gente que le gusta la música o que le gusta hacer música y que cada vez que cogen un instrumento, como que eso los llena y los hace muy felices y son como niños, ¿sí? Todos tenemos algo como que nos lleva a ese espacio y a ese lugar donde nos sentimos como niños. Y eso también se trata de la retrogradación de Venus, de entender como, bueno, ¿cómo me siento yo como un niño? ¿Qué son las cosas que me hacen sentir esta felicidad genuina, esta felicidad que lo conecta a uno con el corazón? Y miren que cuando uno puede entrar en contacto como con ese estado
creativo o ese estado de ingenuidad o como con esa felicidad de sentirse uno como un niño con cosas que a uno le gustan hacer, es cuando uno entiende realmente también qué quiere hacer en la vida y en lo que le pueda a uno ir mejor en la existencia, ¿sí? Y aquí ya me voy a hablar otra vez del dinero y de la profesión y de la carrera porque está completamente relacionado. Cuando uno piensa en la gente más exitosa que ha habido en el mundo, o en general en la gente que es muy exitosa, es porque es gente que puede entrar en contacto como con esa parte del corazón que lo lleva a uno a tener talentos y a tener habilidades que puede mostrar en el mundo, ¿sí? Y esto no, obviamente, no tiene que ver solamente con cosas creativas. Por ejemplo, puedo volver al ejemplo del ingeniero de sistemas y al programador. Estoy absolutamente segura que hay muchos programadores, ingenieros de sistemas que son absolutamente felices y como niños programando porque entender los lenguajes y entender ese tipo de lenguajes o porque en general entender los lenguajes, sea de programación o sea otro tipo de lenguajes como, no sé, el alemán, el inglés, el español, etcétera, de eso, a eso es a lo que me refiero, los hace muy felices, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es programador y me parece súper curioso que eh, no solamente le gustan mucho los lenguajes de programación y es muy feliz en su trabajo como programador, sino que le gusta mucho aprender idiomas, ¿sí? Y es muy feliz y uno siente como esa felicidad de esa persona a la hora de querer aprender un idioma o a la hora de cómo desarrolla su trabajo y es muy exitoso en su trabajo. Entonces, esto es estarnos en retrogradación, es poder, poder volver a entrar en contacto con el corazón, con, con lo que a uno genuinamente lo hace muy, muy, muy feliz. Y no solamente eso, sino para poder mostrar al mundo, porque también de eso se trata Leo. Leo se trata de brillar y de poder mostrar al mundo los talentos, la creatividad y las habilidades que tenemos y en ese sentido poder brillar, en ese sentido poder ser exitosos, en ese sentido poder desarrollar nuestro arquetipo del sol, que es por el cual está regido Leo. Leo es el sol y es nuestro corazón. Y esa Venus en retrogrado nos ayuda y por lo general es muy bonito porque uno puede como entender también de una forma también muy venusiana, porque es que si uno pensara en un Marte en retrógrado en Leo, no, eso es otra cosa completamente diferente, pero entender de una forma venusiana qué es lo que uno realmente quiere en su corazón es muy bonito, es porque Venus igual es, como les digo, es un benéfico y Venus hace las cosas también a través de la armonía, del amor, de la delicadeza, de la sensibilidad, de la ternura. Entonces puede que sea una retrogradación, pero es una retrogradación de una forma venusiana, ¿sí? Es poder ser sensibles con nosotros mismos para entrar en contacto con nuestro corazón. Es poder ser sensibles también con nosotros mismos para entender cuáles son las habilidades que tenemos y que queremos desarrollar. Es poder ser sensibles y conocernos a nosotros mismos para saber qué queremos dar al mundo, cómo queremos triunfar, cómo queremos ser exitosos, cómo queremos que nos reconozcan. Y bueno, ya cerrando un poco esta historia que les contaba de los globos aerostáticos y que terminé yendo a este festival y que fue una maravilla. Fue una maravilla también en el sentido de que ese es un viaje que me generó mucho dinero también. O sea, si yo pudiera como poner, hacer una lista top
3 de los viajes que más me han dado plata en la vida ha sido ese, probablemente está en el número 1 o en el número 2. Fui, tomé muchísimas fotos, después volví, las edité, las vendí en muchos marketplaces, en fin. Em, y mi punto también es que les digo esto para que ustedes entiendan que ahí es donde realmente yace el triunfo, el éxito y la prosperidad, en entender qué es lo que quiere nuestro corazón y cómo es que nos sentimos más felices, porque ahí en nuestro corazón es donde están nuestros talentos y el mundo sabe y la gente sabe lo que es bueno, ¿sí? Lo que vale la pena, lo que tiene un valor. Y realmente todos sabemos que lo que más tiene valor en la vida es lo que tenemos acá. No tanto lo que tenemos acá, lo que tenemos acá. Bueno, una pausa aquí para hacer una propaganda de los servicios que ofrezco. Bueno, yo soy astróloga con un enfoque principalmente helenístico y también hago lecturas de cartas astrales. Si ustedes están interesados en alguna lectura de su carta astral, pueden ir al link que está en la descripción de este video. Ofrezco diferentes tipos de lecturas, unas que son grabadas y otra que es en directo y en vivo y en directo por Zoom. De las que son grabadas hay desde media hora hasta 1 hora y media, pues porque hay clientes que han querido que profundice mucho en su carta astral. En una carta astral puedo hablarles en general de su carta astral y de las temáticas de la carta astral, y también puedo hablarles de los tránsitos que están teniendo en este momento y que vayan a tener de aquí a 1 año, 2 años o 3 años, y cómo esos tránsitos de los planetas a su carta astral pues pueden afectar, o qué tipo de predicciones uno puede hacer en cuanto a las diferentes temáticas que esos tránsitos tocan en su vida. También estoy ofreciendo la lectura de esta retrogradación de Venus para que ustedes puedan entender de qué se trata mucho más específico en sus vidas. También ofrezco lecturas de sinastrías, de revolución solar. La revolución solar es una lectura que uno hace muy específica, que es la carta astral que cae el día que ustedes cumplen años, y donde uno puede hacer como predicciones un poco más específicas de cómo se va a desarrollar el año que van a tener desde el día de su cumpleaños hasta que otra vez vuelvan a cumplir años. En una lectura de su carta astral podemos hablar de diferentes temáticas como de sus relaciones interpersonales, de pareja, de su trabajo, de su profesión, de cómo ustedes hacen dinero, de si tienen proyectos donde quieren migrar, ir a vivir a otro país, de si tienen problemas legales, económicos, de salud, físicos, emocionales. Uno puede ver muchas cosas en una carta astral de por qué suceden las cosas, de incluso también poder saber cómo manejarlas un poco también según la carta astral y según los aspectos que ustedes tienen. En fin, hay muchos temas para hablar en la carta astral. Si están interesados, el link está en la descripción de este video. Si no quieren o no pueden pagar a través de PayPal, que es la forma en que recibo los pagos en esa página, pueden escribirme a mi correo y ofrezco otras formas de pago. Y bueno, otro de los años en los cuales Venus estuvo en retrogradación fue en el 2007 en el signo de Leo. Entonces pueden mirar también qué estaban haciendo en los meses de agosto y de septiembre. En el 2007, pues porque esas mismas temáticas se pueden presentar en esta Venus en retrogradación. No es que uno viva exactamente las mismas experiencias, de hecho pueden ser experiencias muy diferentes, pero las temáticas suelen ser un poco las mismas, o sea, es un poco como lo mismo. Por ejemplo, yo en el 2007, en esa época, acababa de graduarme. Yo estudié psicología y acababa de graduarme de la universidad como psicóloga, y básicamente esos meses de julio, agosto y septiembre, pues para mí fueron
una época en que tuve que pensar mucho qué era lo que iba a hacer como psicóloga, a qué quería dedicarme, qué tipo de trabajo quería desarrollar como psicóloga. Me acuerdo mucho que estaba haciendo un proyecto con una amiga de la universidad en ese entonces. Desarrollamos un proyecto con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con mucho amor, pero desafortunadamente no fue un proyecto que salió. Entonces también creo que en esos meses tuve que repensar un poco, bueno, este proyecto no salió por más trabajo duro que se le puso, no es algo que funcionó, entonces ver a qué era lo que me quería dedicar también como psicóloga, porque una cosa que para mí era muy clara era que yo no quería, no quería dedicarme a la psicología organizacional, es decir, a trabajar en empresas como psicóloga organizacional, a contratar gente. No, yo no, o sea, yo soy muy terca en las cosas que quiero hacer y yo definitivamente no había entrado a estudiar psicología para dedicarme a psicología organizacional. Una de las cosas que me quedó muy clara y que probablemente también pensé durante esa época es que yo entré a estudiar psicología porque yo quería hacer psicoterapia o al menos quería también estudiar en un ámbito educativo o dedicarme a cualquier otro tipo de psicología, pero no psicología en empresas. Entonces, en este sentido, pues tuve que pensar muy bien cómo y en dónde quería desarrollarme pues como psicóloga clínica y qué era lo que iba a hacer también. Entonces me acuerdo que realmente lo que hice fue empezar a buscar trabajos que pudieran llevarme a un camino más como psicóloga clínica. Incluso también me acuerdo que en esa época pensé en ir a estudiar psicología humanista existencial argentina, pero no fue algo que sucediera. Por lo general, esos Venus en retrogradación se tratan de repensar, de repensar muchas cosas, de repensar qué es lo que uno quiere hacer con su carrera, con su profesión. De nuevo, lo que les he dicho ya, un disco rayado en este video, qué es lo que realmente a ustedes los satisface, los llena, los hace felices profundamente y hacer cosas para poder lograr eso. También me acuerdo que no, ahí sí no estoy segura, pero me acuerdo en esa época que tenía el pelo muy largo. En el 2007 yo tuve el pelo muy largo y, y lo que, de verdad no me acuerdo muy exactamente, no es que haya tenido un cambio de look para esa Venus en retrogradación, pero sí estuvo muy correlacionado porque yo me acuerdo que, pues, obviamente la Venus en retrogradación se acaba a principios de octubre y para finales del 2007 yo tenía el pelo súper cortico, me lo había cortado chiquitico, como hasta por acá realmente. Entonces, pero eso fue una decisión que probablemente tomé después de la Venus en retrogradación. Entonces, miren que también tiene que ver mucho con los cambios estéticos que uno decide hacer. Y bueno, y ya el último que quizás pueda hablarles un poco, aunque no estoy muy segura, fue en 1999, igualmente también en esas mismas épocas, entre agosto y septiembre de 1999 para que revisen si se acuerdan que estaban viviendo en esa época como a finales de ese año, mediados finales de ese año de 1999. Yo en ese entonces tenía 16 años, era adolescente y bueno, mi adolescencia fue muy caótica. Fue de todo, mi adolescencia fue de todo, fue increíble, fue maravillosa, fue deprimente, fue dramática, fue oscura, fue todo, todo. Así yo he vivido mucho algo en la vida, ha sido en mi adolescencia. ¿Y qué puedo recordar de esa época? La verdad no mucho, no tan específicamente, pero podría decir que en esa época, mis 16 años, por muchas cosas que me estaban sucediendo,
Creo que fue una de las épocas en que empecé a replantearme mucho mis creencias, a replantear, como si no pudiera replantearse algo a los 16 años. Pero bueno, a replantearme mis creencias filosóficas, como mis creencias en Dios. Entonces me acuerdo que como estaba viviendo una época tan turbulenta en mi vida, necesitaba como un apoyo espiritual muy grande y me acuerdo que fui como católica fuertemente como durante un año o 2 años, probablemente de los 16 a los 18, sí, eso no me duró mucho, pero sí, fue así. Y creo que empezó en esa época, entonces probablemente tenga mucho que ver y creo que sí, porque igual esa Venus en retrógrado siempre sucede en mi casa número 9, la religión, de la espiritualidad, de las prácticas espirituales. Entonces, es muy probable que haya tenido que ver con eso, entre varias otras cosas, pero bueno. Entonces, esto es lo que tengo para ustedes en el día de hoy en relación a esta Venus en retrógrado. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cuéntenme si se acuerdan de qué vivieron en el 2015, en el 2007, en 1999, específicamente como en esos meses. Si lo recuerdan, hagan memoria y van a ver que por lo general esas temáticas se repiten un poco. Espero que les haya gustado, servido este video. Si es así, por favor, denle un like o suscríbanse a mi canal. Espero que tengan una muy buena tarde, noche, donde quiera que estén en el mundo. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao.